¿no? Pero solamente para cerrar esa idea, doctor, que usted dice, sí, efectivamente creo que ellos no esperaban que se muera tan pronto. Sí. Pero lo que decíamos ayer, ¿no? Le da esta caída en la casa, se rompe la cadera y eso acelera una muerte que yo creo que Keiko estaba esperando para todavía el próximo año, finales del próximo año, ¿no? Pero también es la sensatez. Sí. No sé usted si tiene a sus abuelos vivos, pero cuando mi abuela le dio cáncer a los 70 y pico años, intentamos hacer todo lo posible para que sobreviva, pero todos nos preparamos para, oye, de repente no va a pasar. Y tú indicaste dos eventos que suelen pasar en situaciones como esta. Una es el tratamiento, que a una edad ya es sumamente complicado que pese a que tenga un resultado positivo permita que la persona siga viviendo. Y lo segundo es cuando hay algún tipo de caída o algún hecho adicional, ¿no? Por eso entonces una persona que está con esa edad, que padece una enfermedad, a mí me resulta llamativo que haya sido en algún momento posicionada como posible candidato. Y creo que se pensó a largo plazo esta figura que de pronto se obtiene con la muerte ya inmediata de Alberto Fujimori, ¿no? Y que no va a desaparecer si es totalmente cierto el fujimorismo, o sea, porque claro, hoy lo llora Milu, pero... Y lo llora un montón de gente, pero es la realidad, es el partido político con más poder en el país. Creo yo. A ver, junto a Alianza para el Progreso, sí, creo que son los dos partidos con más poder en todos los ámbitos. Ayer digamos, coincidíamos en que sin tener a Keiko en el Ejecutivo, se ha mantenido con mayoría congresal y, digamos, legislando y gobernando en pro del fujimorismo. En pro del fujimorismo. Sí, entonces, digamos, estamos hablando de un grupo político que el capital político que encuentra y que le permite siempre arribar o quedar primero en la primera vuelta o llegar a la segunda vuelta, les permite tener una injerencia en el gobierno. Así que... Pero además una estructura política consolidada. Tienen gente, figuras políticas, vuelvo a decir, Miki Torres, Cuculiza, tienen gente de peso en términos políticos manejando la estructura. No son improvisados, no son gente que está aprendiendo. No, ya son casi ¿cuántos años de partido? 34. 34 y por lo menos 20 y pico sin la figura de Alberto Fujimori comandándolo, ya desarrollaron su propia estructura. Entonces, en ese escenario, creer que la muerte de Alberto Fujimori los va a debilitar. Y por eso, doctor, y por eso vuelvo al tema, ¿no? Que es, ok, todos convenimos en que es un asesino condenado por crímenes contra la humanidad. Contra la humanidad, correcto. Eso está firmado en un papel, eso está claro. Pero de acá al 2026 tenemos que empezar a abordar este tema como lo que se nos viene, que es una candidatura de un Fujimori, que va a pasar a segunda vuelta muy probablemente, y nos vamos a volver a preguntar por qué la gente le está votando. Si no empezamos a entender hoy al votante fujimorista, más allá de eres un miserable capaz de votar por un asesino condenado por crímenes contra la humanidad, si no empezamos a ver algo más allá, vamos a encontrarnos frente a la misma situación y punto. Mira, nos va a volver a sorprender. A ver, sobre ese postulado, de la primera parte estoy completamente de acuerdo. O sea, en el sentido que es un capital político importante que origina que hayan estos supuestos en los cuales la gente tenga que activar el voto anti siempre. O sea, terminan votando en segunda vuelta la gente por un candidato que de pronto no tenía visorado votar porque hay una fuerza política que nos pone, incluyo, en esa situación. El asunto sí es que sí creo que, si bien es cierto el capital político es amplio, sí creo que hay gente dentro de ese grupo político que valida, sobre todo en los últimos años, comportamientos delincuenciales. O sea, hay gente que valida o que considera que el Grupo Colina fue un mal necesario. Hay gente que valida eso sin duda. Sí. Hay gente psicópata en el mundo. Pero la hay en este capital político. Hay gente que valida sentarse en una mesa con gente del Movadef también. Hay gente psicópata en el mundo. A ver, pero no significa que el grueso del voto fujimorista, si no lo empezamos a entender así, pero entonces con vamos respecto muertos. A eso, por ejemplo, del Movadef, hay una crítica social en la cual no hay ninguna duda de ningún lado, me parece. Es que psicópatas hay. Yo no sé si el Perú sea un país que en masa diga el Grupo Colina. Pero yo lo que creo, bien, no lo creo. Yo lo que creo es, uno, reducir a que eso no existe, por ejemplo, o que son muy pocos, me hace recordar, y te lo planteo así, por ejemplo, Pablo, yo recuerdo un debate entre Slavoj Zizek y Jordan Peterson, donde Jordan Peterson decía que había un neomarxismo, que había, digamos, estas figuras en las cuales ensalzar ciertas minorías, en realidad lo que buscaba era generar nuevos mercados,
Y Slavoj Zizek por ahí decía, pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? Y creo sí que hay, digamos, por ejemplo, en las redes se puede ver que hay ciertos grupos que buscan a través de esto azuzar a las masas y en realidad con fake news y demás generar algo de descontrol y caos. Creo que dentro del lado del votante fujimorista sí hay gente que, sobre todo en este último tiempo, sí valida la figura de Montesinos como un hombre fuerte, necesario. Discrepamos. Doc. ¿Crees que no? Creo que hay, existen, por supuesto. ¿Pero crees que son muy pocos? Creo que no son representativos del grueso del votante fujimorista. Acá, por ejemplo, la pregunta House of MD para leer un superchat. Paolo, con toda la info de los crímenes y delitos del clan Fujimori, ¿cómo se explica que todavía haya gente que siga votando simpatizando por ellos, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta a responder. Y si la respuesta a esa pregunta es, son personas que están dispuestas a avalar un nuevo grupo Colina, vamos muertos, porque estamos diciendo que un quinto del país es sanguinario y que tiene sangre en la boca y que está dispuesto a salir a matar, así a cometer los crímenes horribles que hemos visto en los últimos 30 años. Ver, no lo sé. Yo recuerdo una frase de Faúndez en la película Tinta Roja, y dice: la diferencia entre las personas que ves en una portada de un periódico y que está en el día a día es que él lo pensó y él lo hizo. Creo que hay mucha gente que piensa que eso estuvo bien, que cree que, a ver, y no creo que sea algo descabellado decir que hay gente que valida de que es necesaria la fuerza para gobernar. Por ejemplo, vamos a este ejemplo. Pongamos un ejemplo. Y pongan este ejemplo en el clip, porque después me tiran al bombo a mí y me ponen como que yo fuera... para que me saquen la mierda después. Pongan este ejemplo, ¿no? Pero pongamos este ejemplo. Por ejemplo, doctor... en el régimen nazi en Alemania, la gran mayoría de alemanes de esa época se plegó a las órdenes que dictaba el régimen nazi. Por el fundamentalismo. Es que lo que dice, por ejemplo, Hannah Arendt en su teorización sobre el origen del mal es que no es que la mayoría de alemanes eran sanguinarios miserables que querían quemar personas en cámaras de gas. No, eran personas que estaban dentro de una estructura, que vivían sus vidas y que eran ajenas, que no conocían, sino que eran ajenas a los cuestionamientos morales que les podía generar lo que estaba ocurriendo. Entonces, entendiendo un poco lo que podría ser el votante fujimorista, podría ser una cosa semejante, que es personas que no entran al cuestionamiento moral o no quieren entrar tan en profundidad al cuestionamiento moral de lo que pasó con los crímenes contra la humanidad por los que fue condenado, pero que ven otras cosas. Entonces se le puede empezar a entender un poco más así y menos como, simplemente eres un sanguinario maldito que no tiene códigos morales, para poder después pasar, y con esto cierro mi intervención, pongan esto en el clip, no me manden al bombo. Pablo Benza habla de los nazis. Claro, porque ya pues, por favor, ¿no? Yo digo, porque si seguimos entendiendo solamente como que son unos malditos que están capaces de bailar esto, vamos a llegar al 2026 y nos vamos a enfrentar a la misma realidad de nuevo y nos vamos a volver a preguntar por qué esta señora está sacando la mitad de los votos del país. A ver, mira, con respecto a eso, por ejemplo, entiendo tu punto en el sentido que es mejor entender para a partir de ahí de pronto cambiar este evento que va a ocurrir en el 2026. Sabemos que este grupo de gente que son votantes y que tienen el derecho a poder elegir por quien consideran deben votar, van a aparecer y van a darle la validación a la candidata Keiko Fujimori para que vuelva a la segunda vuelta. Entiendo que lo que tú planteas es mejor entender por qué se vota a disgregarlos y hacer esta separación y decir, toda esta gente está hasta las, perdón la expresión, está hasta las huevas, opina mal, piensa mal. Humanizar al votante no es humanizar a Fujimori, como humanizar al alemán no era humanizar a Hitler. Y te lo digo por qué, porque Hannah Arendt fue muy criticada por los judíos, por sus compatriotas, porque decían, tú estás humanizando a quienes nos hicieron daño. Pero no estoy humanizando, estoy entendiendo. Pero por ejemplo, porque a partir de entender es que se puede empezar a cambiar la historia y a no repetirla. Eso es algo, por ejemplo, que ayer nosotros debatíamos, perdón la expresión, en la cual tú me indicabas, no está bien decirle Satanás a Fujimori porque satanizas a los votantes. Creo que se puede hacer la diferenciación. Uno puede tener una opinión descarnada contra un personaje y los votantes por ahí tratar de entenderlos y no considerar que tienen que estar alineados con la imagen que se tiene de esa persona por la que votan. Es que, o sea, creo que partiríamos de ahí, estarías, digamos, de acuerdo. Ahora, va un poco por ahí, ¿no? Discúlpame, lo que voy es, estoy de acuerdo con que hay gente que probablemente no hace la reflexión o el cuestionamiento sobre estos hechos que existen, o sea, y que no son errores, que son delitos. Ahí estamos de acuerdo.
pero sí hay, o sea, no podemos invisibilizar que hay gente que cree que con todos estos errores, entre comillas, es la mejor opción el fujimorismo y que debería ser aún más cruento de lo que ahora, por ejemplo, propone. Esa segunda parte es la que yo cuestiono. Pero sí existe. Hay gente, sí, por supuesto, que hay gente que es capaz de matar a su madre, hay gente que es capaz de matar a un perro. Eso voy, Pablo. Yo creo que esa gente capaz de un montón de cosas. Pero yo creo que esa gente no es capaz de hacer eso, pero cree que está bien hacerlo. Pero es que a eso voy con entender el voto. No solamente un chiquito, te prometo, Emilio, que ahora sí. Con eso termino, que es al momento en el que entiendes el votante, o al momento, traigamos de nuevo el ejemplo del alemán, al momento que entiendes al alemán que no es que era nazi de corazón y quería quemar gente en las cámaras de gas, lo que empiezas a entender es que hay gente que ve el mundo y dice, bueno, estas atrocidades son premisas de la ecuación. Sí. Estas atrocidades ocurren más allá de lo que yo hago, ¿no? Entonces me voy a acomodar un mundo en el que estas atrocidades son parte del mundo. Sí. No quiero que ocurran, quisiera que no ocurran, pero dentro de un mundo cruel, terrible, horrible, me voy a acomodar y voy a más o menos hacer lo que considero conveniente. Y eso no es ser sanguinario, pues eso no es ser un miserable, eso es acomodarse a la vida y tratar de salir adelante en ella. Creo que si empezamos a ver así al votante fujimorista, que además suele ser el votante más popular de la derecha, podemos empezar a entender cómo son las elecciones. Perdón, Milo, ahora sí. Es que creo que también están ustedes como dándole mucho poder a que la gente votante por el fujimorismo solamente lo sigue por ser fujimoristas y no necesariamente siento que sea así. Ya. Puede ser que también siento que el voto peruano también se decide mucho por la trayectoria del partido. O sea, cada vez aparecen partidos que son más nuevos, que tienen menos relevancia, etcétera. Entonces, obviamente, siempre el peruano va a preferir votar por un malo conocido que por un bueno por conocer. Entonces, no solamente se trata de dividir la decisión de voto porque, si simpatizo con Fujimori, no, sino porque dice, bueno, es un partido ya que está hace años en el gobierno, me da cierta credibilidad, ya los conozco, y votan por ello porque tienen miedo a votar por otros, porque cuando ha salido, por ejemplo, cuando salió Castillo, o sea, también resultó súper mal y era un partido relativamente nuevo, con caras nuevas. Es que ese es un matiz, Milo, que tú estás dando, que es mucho más, entiendo a la persona que vota, que es que más, como decía el abogado de ayer, ¿no? Que es, son unos miserables, son moralmente malos. No, él dijo de que los estándares que estas personas tienen hay que revisarlos, y eso es verdad. Pero a ver, o sea, yo ahí sí estoy... También hay que revisar. O sea, sí, con lo que la dice calidad, Milo, es que tampoco podemos exigir tanto con la calidad de políticos que tenemos. O sea, en esta digamos, polarización, la era del internet ha polarizado absolutamente todo, ¿no? Uno es de un lado y del otro. O sea, por ejemplo, si yo ayer tuve o ahora tengo una opinión, inmediatamente se me posiciona al lado de la izquierda. Si tú tienes una opinión, Pablo, inmediatamente se te posiciona al lado de la derecha. O sea, todo está posicionado de modo tal que se polariza. En ese sentido, resulta que, por ejemplo, lo que dice Milu, aparecen diversos partidos y creo yo que, por ejemplo, Perú Libre, el fujimorismo, el partido de López Aliaga en algún momento, más allá de las posturas, son eminentemente conservadoras y populistas. Y es algo que atrae al votante. Y el fujimorismo, con este capital político que tiene, siempre va a atraer, por ejemplo, el conservadurismo y el populismo. Siguiendo ese ejemplo que usted da, por ejemplo. Sí. ¿Por qué Perú Libre hoy cogobierna y vota en el Congreso con el fujimorismo? Son los de Perú Libre, por los cuales votó la mitad del país en la elección pasada, unos miserables que son moralmente malos y nada más. Hay algo que entender, una complejidad que entender detrás. Pero hay una complejidad que entender que es clara. O sea, ambos partidos son netamente conservadores y populistas. Pero uno es de izquierda y uno es de derecha. Sí, pero la derecha y la izquierda finalmente, o sea, ahí nos damos cuenta de que no hay realmente, digamos, un tema... a ver, ¿qué diferencia la derecha y la izquierda? Fundamentalmente el tema económico. El abordaje del modelo económico. Pero era lo que diferenciaba hasta hace algunos años. Actualmente, ¿qué diferencia? Ahora, actualmente, ¿qué tendría que diferenciar también a la derecha y la izquierda? El tema social. La izquierda se ha agarrado, o se ha enraizado, digamos, o ha arraigado, digamos, el tema social, y la derecha es más conservadora. Pero esta izquierda es igual de conservadora que la derecha. Sí, correcto. Entonces encuentras un punto de comunión de estos dos partidos y pueden coexistir gobernando juntos.
Eso es lo que pasa. Correcto. O sea, pero porque hay una complejidad ahí detrás que analizar. Y Que ahí, no solamente es un... De acuerdo. Y si vamos un paso más atrás, a Sí. lo que es lo más importante, porque sí, hay una izquierda partidaria que está dispuesta a avalar crímenes, etcétera. Pero si vamos un paso más atrás, la gente que votó por Pedro Castillo Sí. no es que es miserable por haber avalado una izquierda que es capaz de pactar con el fujimorismo. No es así. Son otras cosas las que mueven el voto y el sentir y el día a día de la gente, ¿me dejo entender? Sí, ahora, en ese sentido, digamos, creo yo que lo que mueve a esto de que pueda haberse dado extremos, derecha e izquierda, en una situación que estén en común, es fundamentalmente, lo reitero, es que son partidos conservadores y creen que el cambio, que es encarnado, a ver, vayamos, ¿a quién encarna el derecho de las minorías y estos temas que están por ahí algunos años más adelantados de lo que tenemos aquí a nivel social? La izquierda, por ejemplo, de Verónica Mendoza. Pero parece que la izquierda de Verónica Mendoza ciertos hechos le son más relevantes que otros. O sea, la izquierda normalmente, ¿a quién tenía que avalar? A la gran mayoría. ¿La gran mayoría quiénes son los pobres? Sí, correcto, pero El hombre pobre ya no se siente representado por la izquierda. representado por la Ya, izquierda, claro. ese es un problema que la izquierda tendría que resolver. Correcto. O sea, yo recuerdo mucho alguna vez haber visto una entrevista de Jaime Bailey a Javier Rescanseco, un personaje de izquierda, una izquierda en la cual, digamos, era más importante estar fijándose qué pasaba con los sindicatos, que de pronto comenzó a cambiar el discurso y Javier Rescanseco me hablaba de, bueno, yo vengo acá para proteger dos minorías, y le decía a Jaime Bailey que iba a proteger la minoría a la cual él representaba al ser bisexual y la minoría que él representaba que era la discapacidad. De un momento a otro empezó a cambiar un poco el discurso. No debería ser una cosa excluyente con la otra. En ¿no? absoluto. O sea, No, ahí estoy de acuerdo, pero creo que pareciera que se ensalza una cosa más en la lucha. Creo que pareciera que se ensalza una cosa más en la lucha que otra. Y creo que en este país hay cosas más urgentes. Siempre hay cosas más urgentes. ¿No? Siempre hay cosas más urgentes. O sea, y ahí viene, creo, la discusión que hace que, por ejemplo, el votante ahorita de izquierda, el votante de Castillo y el votante de Cerrón y el votante de Fujimori encuentran lugares comunes. Encuentran lugares comunes. Sí, pero a lo que yo iba es, ok, encuentran lugares comunes porque son estructuras partidarias, pero detrás tienes un montón de gente que tú no puedes simplemente decir, como votaste por una opción que hoy está pactando con el fujimorismo, como votaste por el fujimorismo, eres un miserable que avale estos crímenes, ¿no? No creo. No puede ser tan dudo. reduccionista, pues Lo tampoco. dudo. No, pero a ver, pero no es, o sea, pero no es ponlo cierto. eso en el clip, ponlo eso en el clip. Pero mira, Ponlo eso en el Pablo, no es cierto que Mandan ahorita algo. el fujimorismo se ha transformado, digamos, para el votante en este sector marcado y fuerte del conservadurismo que está en contra de todo aquello que es nuevo. O sea, se ha puesto esa capa. Yo no el sé si Fujimori. Perú Libre no ha sido marcado por el votante como todo aquello que está en contra de lo que es nuevo, ¿no? Y todo Pero aquello ya, que o está sea, en contra de lo que es... en ese momento se volvió una lucha, o sea, el perulibrismo se benefició de que era el voto anti-Keiko. No había ninguna propuesta adicional. O sea, podía ser de izquierda o derecha y la gente igual iba a considerar que era el voto anti-Keiko. Salvo, digamos, eso lo hablo de mi perspectiva, probablemente la gente que votó, En otra primera gente vuelta, haya, 18%. digamos, considerado que era un cambio. Está bien. Pero a lo que voy es, o sea, el fujimorismo muchas veces se ha puesto esa bandera, esa capa. O sea, actualmente pareciera que la discusión es netamente a nivel social, en el cual parece que el uso de la fuerza les pertenece a unos y a otros no. Ojo, igual quiero ir un poquito al centro con ustedes y decir, sí, efectivamente, el fujimorismo sí tiene una retórica muy de uso desmedido de la fuerza, la tiene, eso sí es verdad, en su discurso político, ¿no? O sea, sí ves a fujimoristas saliendo en medios a decir cosas como hay que disparar a la gente. Sí he visto esas cosas, efectivamente. Claro. O sea, tienes a Rospigliosi defendiendo cosas ilógicas en lucha contra la inseguridad, ¿no? Entonces sí, puedo llegar un poco al medio en eso, sí es verdad. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Sí. Cuar, Benza, a ti te conviene ver matices en los fujis porque defiendes este modelo económico manchado en sangre. Y en realidad no es así. De verdad que no estoy pensando cuando hablo sobre esto en el modelo económico. El ejemplo de ello que venía pensando cuando estaba manejando y veía el choque fue que cuando murió Fidel Castro, me acuerdo que era un don nadie
estudiante en ese momento, pero me acuerdo que escribí un textito y en ese textito plasmé un poco de ideas y era más o menos lo mismo. Era esta figura de esta persona es bastante más compleja y las personas que la validan en el mundo, porque además Fidel Castro es un personaje global, son bastante más complejas que solamente, son personas que avalan el asesinato de un montón de cubanos y la miseria de un montón de cubanos, que efectivamente son parte de lo que es Fidel Castro, pero hay mucho mayor complejidad detrás que solamente... y no se puede decir lo mismo de otros personajes. O sea, hay personajes puntuales en la historia de cada país y de cada sociedad que tú dices... Este personaje es más complejo que solamente decir esto. Sí, totalmente. Además, digamos, el poder y contener todo el poder, sea derecha, izquierda o lo que fuese, siempre va a generar o terminar pervirtiendo, ¿no? En clases, por ejemplo, el socialismo apunta al comunismo y el comunismo apunta a que no hay Estado, por ejemplo. O sea, que alguien reúna todo el poder y finalmente no hay Estado. Del lado de la derecha... radical, el llamado liberalismo, también apunta que en algún momento no hay Estado. O sea, hay situaciones similares. O sea, son dos líneas distantes que en algún momento se van a cruzar o se van, solo que una confía en que el capital sea el que regule todo y otra confía en que la gente sea responsable con el uso del capital. O sea, tan diferentes no son. Y siguiendo esa línea de que no son tan diferentes, no tienen necesariamente que ser que no son tan diferentes para el mal, ¿no? También pueden ser no tan diferentes para el bien. Yo tenía un primo de izquierdas que me decía, Paolo, yo creo que la gente de derecha es tan humana como yo y en realidad quiere llegar al mismo fin, que es una sociedad mejor, solamente que piensa que los métodos y los caminos son otros y ya está, ¿no? Es que, o sea, dudo eso. que tú crees que dudo, porque yo siento que la gente que es de derecha es necesariamente mala. No más. Es que tú lo reduces todo a bueno y malo, a moral. Pero no todo es así, ¿ves? O sea, no todo es así. Pero al contrario, es bueno, es malo. O sea, no es eso. No todo se reduce a esa moralidad. El Cholito de la Piedra, por ejemplo, él ha dicho abiertamente que es de derecha. ¿Quién? El Cholo Tirapiedra. ¿Quién? ¿Lo ubicas? Láctenla. Bueno, el Cholo Tirapiedra, que es un habitual a los programas de Boque, tiene una cuenta de TikTok, habla sobre diversos temas, es abogado también, y él refiere ser de derecha conservador, pero por ejemplo, él reconoce que hoy en día la derecha se ha arraigado a esta posición de considerar que lo inhumano está permitido para gobernar. O digamos, claro, la derecha no libertaria y radical, ¿no? Láctenla. Milo, quiero escuchar ese argumento. Ya, yo decía de que pienso que los de derecha, que tienen como un privilegio mucho más amplio, es como que gente que va más por resguarda sus privilegios. Sí. Y más cuida como su entorno más cercano y lo que le conviene. En cambio, la gente de izquierda más piensa como socialmente, de un espectro mucho más amplio. Esa es una falacia, Milo. Esa es una visión muy maniqueísta. Y solamente quiero dar un dato que es, en las encuestas que hacen desde el IEP hasta Ipsos, se ve que el 50 y pico por ciento, 51, 52% del país es de derecha y se considera derecha. Es imposible decir que el 52% del país tiene privilegios, si no, no sería una élite, ¿no? Entonces, el votante de la derecha no siempre es rico ni clase media. Es que hoy en día, la derecha, es que yo siento que hoy en día la gente no vota por la derecha por ser derecha, vota por el conservadurismo, porque el Perú es un país conservador. Y justamente eso lo tiene la derecha. Igual la izquierda. Y por eso también hay votantes. Y por eso Castillo salió la vez pasada. O sea, todo se reduce a eso. Hay votantes que ni siquiera saben exactamente qué es derecha, izquierda, porque en este país todo está muy diluido. Y para ellos, o sea, la izquierda acá no funciona porque no está ni siquiera clara, se caben entre ellos, entonces tampoco hay como una izquierda definida que represente. Hay algo que Milu, por ejemplo, indica. Hay un tema de que obviamente hay como un extremo defiende unas cosas y el otro como que apoya más a la sociedad, a la población, etcétera. Y bajo ese régimen como que se pueden elegir. Pero básicamente la base de ambos es el conservadurismo. Sí, pero hay un tema, por ejemplo, de lo que indica Milu, que es cierto, ¿no? Y que tú reforzabas con el tema, digamos, el porcentaje que se asocia de derecha y muchas veces está dentro del no privilegio, considera que la izquierda, a consecuencia de los eventos pasados en el país desde el 80 hasta el 90, que la izquierda implica una necesidad de cambio a través de lo que ocurrió en esas épocas. O sea, automáticamente por eso surgen estas denominaciones de izquierda, comunista, terruco.
Claro, sí. Ya, ¿por qué? Entonces, Reduccionismo la izquierda, absoluto, claro. y la izquierda, a partir de la izquierda se consiguieron eventos que hoy en día están normalizados dentro del sistema que da, por ejemplo, las 8 horas, los sindicatos, o sea, se surgieron a partir de movimientos en los cuales se ensalzaba la figura del obrero, por aquel entonces hoy llamado operario, ¿no? Que ahora todo es tan protegido en cuanto al tema de los O términos. hasta colaborador. O hasta colaborador, pero a lo que voy es, eso es lo que ha ocurrido, o sea, hoy en día la gente dice ser de derecha porque entiende que la derecha, y nuevamente volvemos al tema, es un tema social, es lo que está aquí, es lo que me va a permitir salir adelante, es formar parte del sistema, y la izquierda es socialismo, comunismo, terrorismo. Claro, es que... Se ha simplificado el asunto, parece una visión a lo James Cameron en sus películas donde los pobres son buenos y los ricos son malos, Michelle Alexander en su novela, algo así. Sí, Pero a eso voy, pues por eso, ¿no? O sea, Es ver como que mentira, el votante de la no derecha... tiene nada que ver. Ver como que el votante de la derecha es solamente defendiendo sus privilegios, es como decir el votante de la izquierda quiere el atraso para el país, cosas que no tienen sentido, que son ideas, fuerza... No necesariamente no trasnochada, quiere el ¿no? atraso, pero quiere avanzar, pero sin que le quiten sus cosas, sus privilegios. Hay una... Y a veces también hay que despojarse de eso, pues. Sí, hay Porque una... no pueden ganar las dos cosas. Por ejemplo, hay en la serie esta que yo conozco como Succession, hay un momento donde los Roy van a las primarias de los republicanos. La hija de Roy era demócrata, considerada, digamos, caviar para ellos. Y los republicanos, millonarios y multimillonarios en su mayoría, consideraban ser ellos los candidatos del hombre y ciudadano de a pie. Lo cual de pronto antiguamente eran de las ciertas élites y los demócratas estaban más relacionados. Y ahora cambió. Cambió porque todo se va al tema neta. Me parece que todo ahora lo determina el tema social. Y en el Perú va más allá. Lo determina una época que hace que la izquierda no parezca una opción viable. La izquierda inmediatamente supone estar fuera de la ley para muchas personas, ¿no? Es finalmente... Creo que ha sido interesante cómo hemos llegado de un punto... Hacemos un tridente... Sí. ¿Sabes qué? Y aparte tú me dices, lo llora Milu, pero es que no solo lo lloro yo, amigo. O sea, lo llora todo el Perú, porque ahorita el Perú está en una situación bien compleja y todo es gracias al partido de Fujimori, mañas. A toda la maquinaria que hay detrás, confabulada con la izquierda serronista también, obviamente, pero básicamente, ¿o tú crees que los votantes de Fujimori no les cobran cupos? A las señoras no les roban en la calle. Todos los partidos cobran Obviamente. cupos. Y esas personas en algún momento se van a dar cuenta. Cupos en la calle. Ya, mi amor. Claro. Entonces, o sea, yo lo lloro ahorita porque yo tengo una opinión y ya, pero en realidad ahorita le está pasando mal todo el Perú. Todo el Perú, o sea, todos estamos afectados y estamos dentro de este gobierno Todos los súper males, inestable. todos los males de este país no se pueden explicar por un partido político. No es sea cual solamente sea. uno, pero es responsable de muchas. De muchas cosas, de muchas cagadas, sí. Sí. Pero decir que todos los males de un país no se solamente explican por responsable, sino que un se partido sostiene. político es un reduccionismo también. Es un reduccionismo en general. Yo Ahora, creo que ha sido como una maquinaria de hacer gobierno que se ha seguido Un partido sostiene. político es un reduccionismo también. Es un reduccionismo en general. Yo Ahora, creo que ha sido como una maquinaria de hacer gobierno que se ha seguido replicando y se va a seguir replicando lamentablemente. Eso es Ya, un mi asunto, amor. digamos, igual llevándolo al tema en el imaginario popular, ha encarnado todos estos antivalores en este partido, ¿no? Correcto. Es así. Sí, el imaginario antifujimorista, ¿no? El imaginario antifujimorista, ¿no? Pero que es, digamos, cada vez que llegan Medio a las país. elecciones, y es más del medio país, creo, porque termina siempre, digamos... Inclina, sí. ¿no? Inclina la balanza. Eh, Juan de Dios Vega dice, bueno, leemos sí, tu superchat, sí, claro, vamos claro con que Jonás, ya las otras noticias creo que ya las dejamos fuera, ¿no? Eso que sí. Ya por ahora. Sí, como gusten. O las mencionamos rápidamente. La pero- mencionamos, creo, rapidito. No. O ya no. Vamos al cambio. Ya. Ok, vamos al cambio entonces. A ver, ¿hay un superchat? Sí, superchat, maña, lo que acabo de leer interesante. No. Juan de Dios Fernández Vega, pienso que hablar por derecha o izquierda debe actualizarse. Ahora la derecha es popular y la izquierda es woke. ¿Qué más? A ver, Lisandro de la Oliva dice, es normal que a las personas que les funcione el sistema no quieran que nada cambie y a las personas que no
que todo cambie. O sea, didácticamente debería de funcionar así, pero hay personas a las que le va muy mal dentro de ese sistema y cree que la izquierda es comunismo, y creen que el comunismo es terrorismo, ¿no? Hay un tema ahí, una confusión de términos que, bueno, son notorios a partir de los eventos ocasionados en los 80s y 90s en el país.